Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Toda la gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Toda la gloria a nuestro Señor. El culto es para darle gloria a Dios. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Estamos aquí reunidos por gracia de Dios, como Él lo estableció. Nosotros queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que se apega a lo que dice la palabra. Y la palabra dice que el Señor preparó un día para congregarnos, un día para que nosotros nos enfocáramos, nos concentráramos solo en el Señor. Y ese tiempo, hermanos, es de bendición porque venimos a su casa, venimos a este templo, venimos a este lugar con el único objetivo, hermanos, de glorificar a Dios. Y estando en comunión con Él y estando en su presencia, nosotros recibamos la guía para nuestras vidas, la respuesta para nuestras vidas. Entonces es de gran importancia, hermanos, y de reverencia que nosotros hoy, hermanos, demos culto al Señor. Y le digo esto porque necesitamos, hermanos, adentrarnos en la palabra de Dios para poder conocer a Dios y que por medio de lo que Él mismo ha revelado podamos nosotros entonces conocerle. No hay nada, no hay otro método sino la palabra de Dios, que es la vía por la cual vamos a conocer al Señor. Entonces, hermanos, vamos a comenzar este mensaje, hermanos, que es la iglesia que prepara los 3 atrios, en el libro de los Hechos, capítulo 11, hermanos. Y quisiera, queridos hermanos, si ustedes me permiten, hacer una oración muy específica por lo que hoy vamos a ver. ¿Sí, hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amado Padre, en esta hora, Señor, delante de tu presencia, con humildad, venimos ante ti, Señor, para pedirte que tu Espíritu Santo nos hable hoy. Nos hable, Señor, para conocer tu voluntad, para conocer tu plan, Señor, que ejecutarás con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Pero nosotros queremos ser parte de esta bendición. Que tú permitas que nuestras vidas sirvan a tus propósitos, Señor. Ayúdanos a ser la iglesia que prepara los 3 atrios, Señor. Ayúdanos a conocer en tu palabra a qué se refiere esto, Señor, y cómo nuestras vidas, Señor, verdaderamente son valiosas e instrumento en tus manos. Permite que hoy, Señor, tu Espíritu Santo tome control de este mensaje y bendice a mis hermanas y hermanos congregados en esta tu casa, Señor. Pedimos, Padre, que en el nombre de Jesús nos determines en nuestro corazón poder vivir para tu gloria. Lo oramos en el nombre de Jesús, nuestro Cristo. Amén y amén, hermanos. Bien, queridos hermanos. Un poco de contexto, queridos hermanos. Es necesario saber, hermanos, cómo comienza, hermanos, a extenderse el Evangelio. Muchos hemos revisado, muchos tenemos memorizado lo que dice Hechos 1:8. Una vez que el Señor manda al Espíritu Santo y la iglesia es llena del Espíritu Santo, la iglesia se convertiría en testigo. Testigo. Hechos 1:8 nos dice que esto va a comenzar desde Jerusalén, ¿cierto, hermanos? Luego va a pasar a Judea, luego Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Y es precisamente en este punto, hermanos, que la cita de hoy nos refiere. Dice aquí Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. De hecho, hermanos, les mandé a los grupos de WhatsApp un mapita. No sé si ya lo vieron. ¿Sí? Amén, amén. En sus celulares, queridos hermanos, pueden tener ese mapa. Nada más es para que nosotros nos ubiquemos geográficamente de lo que vamos a hablar hoy, hermanos. Pasó tiempo, hermanos, desde que el Señor Jesús había ascendido a los cielos. Los discípulos se habían ido al aposento alto, oraron, fueron llenos del Espíritu en el día de Pentecostés, comenzaron a predicar, comenzaron a congregarse en el templo, en las casas. Pasó tiempo, hermanos, hasta que un día mataron a Esteban. Y a partir de que matan a Esteban, hermanos, comienza una persecución contra todos aquellos que eran del camino,
contra todos aquellos que seguían al Señor Jesucristo. Y hermanos, vean hermanos, amén. Ahí si lo alcanzan a ver en sus celulares o aquí en la pantalla, esa parte verde, hermanos, es el territorio que en el tiempo de Jesús y de los apóstoles era Israel como nación. Arriba, hermanos, nosotros tenemos Siria y arriba tenemos Cilicia, lo que actualmente es Líbano, Siria y arriba Turquía, hermanos, ¿sí? Y vean, hermanos, bueno, Chipre, que es la isla que está acá, también de color rosa en ese mapa, Chipre sigue siendo Chipre en esta actualidad. Pero, ¿quiénes fueron los que fueron esparcidos? Los discípulos, la iglesia. Y no fueron los apóstoles los que llevaron el evangelio hasta Antioquía. Si ponemos atención al texto, hermanos, dice así, hermanos, que por la persecución que hubo con motivo de Esteban, la iglesia, los discípulos salieron huyendo, hermanos, y salieron hacia Fenicia, hacia Chipre y hacia Antioquía, hermanos. Pero muchos de ellos solo hablaron a otros judíos, ¿sí? Muchos hablaron solo a judíos. Pero vean lo que dice el versículo 20. Por favor, situémonos en el versículo 20. Amén. Ahí está bien el mapita, todo perfecto. Dice, pero había entre ellos, entre estos hermanos que salieron, entre esta iglesia que salió por la persecución, había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. ¿Sí? Estos no solo hablaron a los judíos solamente, estos también hablaron a los gentiles, a los griegos, hermanos. Y vea lo que sucede, hermanos, por gracia de Dios, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. No fueron los apóstoles, hermanos. Fueron la iglesia que salió esparcida, la que llegó a Antioquía y le habló a los gentiles, y Dios estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Es decir, cuando la palabra se refiere a la mano, se refiere al poder de Dios, hermanos. La mano, la diestra. Cuando la Biblia nos dice la diestra, es el poder de Dios. La mano del Señor estaba con esta iglesia, con estos creyentes, con estos discípulos, hermanos, que salieron huyendo. Y ellos comenzaron a hablarle a los gentiles. Le comenzaron a hablar a los griegos, hermanos. Y gran número se convirtió, hermanos. ¿Sí? Vea lo que dice, hermanos. Ahora sí, el 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de los que estaban en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hermanos, hoy no hay, hoy hay medios de comunicación instantáneos en el mundo. Podemos mandar un WhatsApp, podemos mandar un correo y llega y lo podemos ver en cualquier parte del mundo. Para ese tiempo, hermanos, las noticias corrían con mucha lentitud. Pasó tiempo, hermanos, desde que los discípulos llegaron a esta región y comenzaron a hablar, y la iglesia tomó forma ahí. Pero eso, no crean que fue de 1 o 2 semanas. Pasó tiempo, hermanos, para que la noticia de que los discípulos habían llegado a Antioquía y habían predicado, y mucha gente, judíos y gentiles, habían convertidos, llegara a oídos de los apóstoles en Jerusalén. Pasó tiempo. La Biblia no nos especifica cuánto tiempo, hermanos, pero pasó tiempo para que alguien llevara la noticia. Y cuando ellos escuchan la noticia, mandan entonces a Bernabé. Bernabé, que era un discípulo, Bernabé, que era un hombre usado por Dios. Y dice aquí la palabra que cuando Bernabé llegó, en el versículo 23, vio la gracia de Dios. Lo que estaba sucediendo en Antioquía era algo hermoso, era algo dado por la gracia de Dios. Judíos y gentiles estaban creyendo en el evangelio. Judíos y gentiles se congregaban como iglesia, hermanos. ¿Me está entendiendo, hermanos? Hay una gracia que está operando en esa región. Y Bernabé es testigo de esto. Y dice la palabra que él se regocijó, él se alegró.
Tuvo júbilo por esto que Dios estaba haciendo. Y entonces, hermanos, él tenía una encomienda de parte de los apóstoles, ir a ver, ir a constatar que esto fuera así, ir a ver que estaban enseñando, ir a ver y corroborar que verdaderamente fueran discípulos del Evangelio, hermanos. Y entonces Bernabé los exhorta a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Sí, hermanos? O sea, no vengan a jugar a la iglesia, señores de Antioquía. Verdaderamente permanezcan en el Señor con todo su corazón. Que no sea una moda, que no sea emociones, que sea verdaderamente fe para que ustedes permanezcan en el Evangelio. Amén. Dice aquí, hermanos, que esto lo hizo Bernabé porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé era un instrumento de Dios y Bernabé, hermanos, era un discípulo del Señor. Amén. Y dice que entonces una gran multitud fue agregada al Señor, hermanos. ¿Sí? No sabemos cuánto tiempo Bernabé estuvo haciendo esta predicación, cuánto tiempo Bernabé permaneció ahí en la iglesia de Antioquía antes de que se fuera a buscar a Pablo, antes de que se fuera a Tarso por él. Pero Bernabé llegó también ahí para edificar a la iglesia, hermanos. Una iglesia ya no solamente compuesta de judíos, sino de griegos, de gentiles, hermanos. ¿Vamos bien, hermanos? Esta parte del mensaje es larga porque es una introducción y son antecedentes, hermanos, que son necesarios para que podamos entender cuál es la iglesia que prepara los tres atrios. ¿Sí, mis hermanos? ¿Vamos bien? Amén. Bien, hermanos, dice entonces aquí el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía, hermanos. Y se congregaron allí todo un año, a ella no se especifica el tiempo, todo un año, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vea de dónde viene, hermanos, que hoy nosotros seamos cristianos. No vino de Jerusalén, no vino con los apóstoles en Jerusalén, vino con una iglesia, hermanos, que estaba en otro lugar. Vino con una iglesia que era de judíos y de gentiles. Y no vino por mano de los apóstoles, vino por otros siervos, otros discípulos. Pero es pertinente aquí, hermanos, que nosotros aclaremos que el término cristianos para ese tiempo no es como lo que hoy concebimos, ¿no? Hoy la gente tiene aún así un mal entendimiento de lo que es ser un cristiano, ¿no? La gente dice, seamos cristianos porque es cool, porque es buena onda, porque está de moda, ¿no? Las señoras de familias conservadoras se juntan a tomar el café y se sienten buenas cristianas. No, hermanos. El término cristiano es Cristo pequeño. O sea, un Cristo chiquito, un seguidor, un imitador de lo que hacía Cristo. Pero para el tiempo del primer siglo, hermanos, cristiano era un término despectivo, era un término ofensivo, era un término para insultar a esos que predican de un tal Cristo y que imitan sus enseñanzas. Son los cristianos. En ese tenor, hermanos, en ese tenor, a la iglesia se le comenzó a llamar cristianos. A los discípulos se les comenzó a llamar así, de manera despectiva. Pero era porque imitaban y seguían las enseñanzas de Cristo, hermanos. Hoy, hermanos, es diferente, pero todo está dentro del plan de Dios y de la mano de Dios, hermanos. Y entonces, Bernabé fue por Saulo. Se congregan en la iglesia de Antioquía por un año, hermanos. Y hay, hermanos, hay gozo, hay enseñanza, hay edificación. Y por primera vez, entonces, el camino comienza a tomar dimensiones más grandes, comienza a tomar dimensiones diferentes. Vamos a continuar con el texto, queridos hermanos, y ahorita vamos a seguir explicando esta parte. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, que es mencionado en otras ocasiones en el libro de Hechos, daba a entender por el Espíritu
que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. ¿Sí? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Sí? Amén. La parte sur del territorio de Israel, Judea. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ok, hermanos. ¿Por qué este mensaje se llama la iglesia que prepara los 3 atrios? Porque Dios desea, hermanos, y su palabra nos enseña que nosotros, cada uno, somos un templo del Espíritu de Dios. Y que en conjunto nosotros somos también la iglesia, un templo espiritual, una casa espiritual, hermanos. Hemos aprendido por el camino de salvación esa cita de 1 Corintios 3:16, ¿no? ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién me la puede decir? 1 Corintios 3:16. ¿O no saben? Gracias, hermano Javier. Nosotros somos templo, hermanos. Usted tiene que concebir, hermanos, en su interior, que Dios nos asemeja a un templo, a una construcción. Un templo, pero no cualquier templo. Es el templo para su espíritu. ¿Sí? Y esto, hermanos, es porque Dios desea edificar nuestras vidas. Y que Él, como en el templo que construyó Salomón, como en el templo que se construyó después del cautiverio en Babilonia, la presencia de Dios esté en ese lugar. Por eso, hermanos, usted es templo, porque el Espíritu de Dios habita en el creyente. Que seamos una casa espiritual que es edificada conforme a la palabra de Dios, hermanos. Hubo 3 templos, hermanos, que la Biblia nos narra y nos da detalles de eso. Y antes de esos templos hubo un tabernáculo, hermanos. Y la palabra de Dios, hermanos, quisiera que me acompañaran, por favor, a ir al libro de Éxodo, el capítulo 27 y el versículo 18. Recordemos que Dios le da a Moisés instrucciones específicas conforme al modelo que le fue presentado. Todas esas cosas eran sombra y eran figura de las cosas celestiales, hermanos. Y el templo, el tabernáculo de ese momento, era una representación de las cosas celestiales. Entonces, hermanos, vean lo que Dios le instruye a Moisés. Capítulo 27 de Éxodo, hermanos, versículo 18. Ese capítulo, toda esa parte, esos capítulos son referente al tabernáculo y a sus utensilios y al culto que Dios está estableciendo para su pueblo. Pero este versículo en específico nos ayuda a entender las dimensiones de el tabernáculo. ¿Por qué dice así? Miren, hermanos. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 100 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. ¿Sí, hermanos? Dios establece que en la construcción del tabernáculo hubiera cosas muy específicas. Y Dios establece que haya un atrio. ¿Qué es un atrio, hermanos? La palabra atrio, hermanos, es una palabra hebrea, Hatzé, que es un patio, pero es un patio amurallado. Está rodeado por paredes, por muros, y no tiene techo. Es un patio, pero que está rodeado. Y esto es lo que Dios estableció cuando se diseñó el tabernáculo y cuando se llevó a cabo su construcción. La parte, larga era de 100 codos y la parte ancha era de 50. Pero todas, hermanos, estaban cubiertas con paredes, con muros, como con cortinas de lino. Y así como nosotros aquí vemos estas columnas, hermanos, había columnas
todo alrededor, para fijar esas cortinas. ¿Sí, hermanos? ¿Cuál era la función de ese atrio? La función de ese atrio era congregar a la gente ahí. Todos podían venir al atrio. Todos tenían la capacidad o el permiso, hermanos, de pisar el atrio. Y esto, hermanos, es una enseñanza espiritual. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros estemos en sus atrios. ¿Sí, hermanos? ¿Va teniendo sentido la palabra? Dios estableció su casa, el tabernáculo, y alrededor de su tabernáculo había este atrio, este patio, rodeado por estas cortinas, hermanos. Pero el pueblo podía venir ahí. De hecho, hay diferentes porciones en la palabra donde al tabernáculo se le llama tabernáculo de reunión. Ese era el objetivo, tabernáculo de reunión, porque ahí te podías reunir, ahí el pueblo se podía congregar. Y de hecho, hermanos, en el campamento de Israel, el tabernáculo era el centro. Y todas las tiendas, las diferentes tribus, todas tenían que apostar sus tiendas en dirección al tabernáculo. ¿Qué es esto? Es una vida centrada en Cristo, que el tabernáculo es una representación de Cristo, hermanos. Toda tu vida tiene que estar enfocada, guiada, dirigida a Cristo, hermanos. Cristo es el centro. ¿Sí, hermanos? ¿Se entiende esta parte, hermanos? ¿Vamos bien? Sí, hermanos, los veo muy serios. Amén. Entonces, hermanos, Dios permite que haya un atrio donde no solamente el pueblo judío podía venir, extranjeros podían venir, es decir, gente que no era contada de entre el pueblo, para que aprendiendo la fe, hermanos, aunque fueran extranjeros de nacionalidad, fueran contados con el pueblo, hermanos. ¿Sí me entiende? Que otros conocieran la fe de este pueblo, que otros pudieran venir al atrio, hermanos, para conocer a Dios. ¿Está teniendo sentido la palabra, hermanos? Quisiera, hermanos, que me acompañaran a otra cita, hermanos. Y esta está, hermanos, en el libro del profeta Ageo. Es Ageo capítulo 1, versículo 14, hermanos. Amén. Es una parte histórica del pueblo. Esto toma lugar, hermanos, después de que el pueblo fue llevado a Babilonia, estuvo allá cautivo 70 años y regresaron. Y ellos regresaron, hermanos, para edificar otra vez la ciudad y para edificar otra vez el templo. El primer templo, hermanos, lo construyó Salomón. El proyecto lo inició David, su padre, pero David no fue quien construyera el primer templo, sino que fue su hijo Salomón. Pero ese templo fue destruido, hermanos. Y pasó el tiempo y el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y cuando el pueblo regresa, hermanos, entonces toma lugar esto, hermanos. ¿Ya lo tenemos ahí? Ageo capítulo 1, versículo 14 dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Es una parte histórica, hermanos, que nos ayuda a entender y a conocer que Dios estaba reedificando al reino de Israel, reedificando la ciudad y reedificando el templo, hermanos. ¿Por qué es importante tener un templo, hermanos? ¿Por qué es importante tener un templo? ¿Por qué Dios le dio el tabernáculo a Moisés? ¿Por qué Dios le dio el templo a David y lo construyó Salomón? ¿Por qué ahora Dios permite que estos hombres y el pueblo trabajen en este templo? Dios quiere, hermanos, enseñarnos a edificar.
a edificar morada para Él. ¿Estamos bien, hermanos? Dios quiere que nosotros tengamos un lugar destinado para Él. Si bien, hermanos, buena parte de la palabra de Dios estuvo manifestándose en el tabernáculo y en el templo, ahora, hermanos, ¿en dónde se manifiesta? Ahora que no hay un templo, hermanos, se manifiesta en nosotros, donde el Espíritu Santo habita, hermanos. Tú eres el templo. Tú eres el templo. Y de la manera en que el tabernáculo fue edificado y que el templo de Salomón fue edificado y el templo de Zorobabel fue edificado, hermanos, tú tienes que edificar este templo que es de Dios. ¿Toma sentido la palabra, hermanos? ¿Toma sentido? Si no, no podemos avanzar, hermanos. ¿Se está entendiendo la palabra? Tú eres el templo y tiene que ser edificado ese templo. ¿Para quién? Para el Señor que habita en ese templo. ¿Amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Amén. Ok. Ese templo de Zorobabel, hermanos, también fue destruido. De hecho, hermanos, como 20, 30 años antes de que naciera el Señor Jesús, antes del primer siglo, el rey Herodes fue y desmontó ese templo y se lo llevó e hizo un templo más grande, y es el templo donde vemos en los evangelios al Señor Jesús enseñando, hermanos. Ese templo de Zorobabel fue quitado, fue desmontado. Él hizo una gran obra de infraestructura, el rey Herodes preparó a mucha gente, o sea, fue una magna obra, hermanos, que Dios permitió. Y porque Dios había dado medidas específicas, estas eran medidas más grandes. Un atrio más grande, un pináculo muy alto de donde Satanás quiso aventar a Jesús. Muchas cosas, ¿no? Tenía otros pórticos, tenía más cosas. Era un templo, hermanos, que diseñó Herodes. Y ese templo también fue destruido, hermanos. Después Roma destruye este templo, hermanos. El Señor Jesús lo dijo en ese sermón del Monte de los Olivos. Le dijeron: Señor, mira qué construcción, mira qué piedras. Y el Señor dijo: eso va a ser derribado, no va a quedar piedra sobre piedra. Y efectivamente, hermanos, aproximadamente como 40 años después, vino Roma y también destruyó ese templo. ¿Qué templo no puede destruir el ser humano? Hermanos. Porque aunque nosotros muramos físicamente, hermanos, nosotros seguiremos en esa comunión con el Espíritu de Dios, hermanos. Este templo, hermanos, va a todas partes. Este templo, hermanos, necesita ser edificado conforme a la palabra de Dios. ¿Va tomando sentido la palabra, mis hermanos? Acompáñenme, hermanos, a ver, hermanos, algunos pasajes que hablan acerca del tema de hoy. Ahora sí vamos a entrar en el tema de hoy, hermanos. Ya hemos visto, hermanos, que nosotros somos un templo que necesita ser edificado. Nosotros hemos revisado en un resumen muy breve la historia de los templos en Israel. Ahora vamos a ver cómo es que nosotros tenemos que ser ese templo, hermanos. Ese templo que específicamente, hermanos, necesita preparar 3 atrios. ¿Sí, hermanos? 3 atrios. En el tabernáculo, hermanos, ya vimos, los atrios eran limitados por esas cortinas de lino, colgadas en esas columnas que eran diseñadas también en el plan de Dios. En el templo de Salomón y en el de Zorobabel eran ya murallas y eran muros. En el templo de Herodes, hermanos, también fueron ya muros. Pero ahora, hermanos, nosotros como templo de Dios, como iglesia, hermanos, necesitamos hacer no solo 1, sino 3 atrios, hermanos. ¿Cuáles son esos atrios, hermanos? El primero es el atrio de los gentiles. Para quienes anotan, hermanos, los voy a decir ahorita y después los vamos a ver. El primero es el atrio de los gentiles. El segundo es el atrio de la oración.
y la oración tiene que ver con la sanidad, íntimamente está relacionada. Y finalmente el atrio de los niños, el atrio de los remanentes, hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos 3:29, Pablo haciendo una pregunta: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Pablo está enseñándole a la iglesia: hey, iglesia, no tengas esa mentalidad de supremacía. Es Dios de los judíos y es Dios de los gentiles. Es Dios de ambos pueblos. Vamos a leer, hermanos, una parte, hermanos, que está en la carta a los Efesios, hermanos. Si me pudieran ayudar ahí en el texto, en la pantalla, queridos hermanos. Gloria a Dios por sus vidas, hermanos. Y también gloria a Dios por todos los que sirven en la casa de Dios. Dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, hermanos, capítulo 2, y vamos a comenzar a leer el versículo 11 y de ahí en adelante. A mí me gusta leer grandes porciones de la palabra, hermanos, porque es la oportunidad que tenemos que la iglesia pueda leer la palabra. Yo no lo estoy viendo a usted en su casa durante la semana o en su trabajo, pero deseo que usted pueda leer la palabra de Dios. Y hoy aquí, hermanos, deseo que podamos leer la palabra de Dios. Dice así, Efesios 2, versículo 11: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Le está hablando a gentiles, hermanos. Los efesios son gentiles. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué nos ha acercado, hermanos, a Dios? La sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, hermanos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los cielos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Judíos y gentiles son reconciliados por la sangre de Cristo. Judíos y gentiles vienen a ser un solo pueblo en la misericordia de Dios. Él quita la enemistad para formar un solo pueblo. Unos estaban cerca, eran los judíos, otros estaban lejos, eran los gentiles, pero a ambos, hermanos, pero a ambos pueblos, Dios los trae en su misericordia. Y por medio de la sangre de Cristo, tenemos ahora acceso al Padre, hermanos. Por un mismo Espíritu tenemos acceso al Padre. Y nuestras vidas, hermanos, tienen que estar edificadas en esa roca que es Cristo. Nuestras vidas tienen que ser edificadas como un templo santo al Señor. Nuestras vidas tienen que ser esos templos donde mora el Espíritu de Dios, hermanos. Ahora, entonces, como templos, necesitamos edificar esos tres atrios: el de los gentiles, el de la oración y el de los niños o remanentes. Dios desea que judíos y gentiles vengan a Él.
Dios desea, hermanos, que todo hombre conozca la verdad. Eso se le dice Pablo a Timoteo. Timoteo, yo deseo que tú prediques, que tú seas un hombre fiel, un obrero aprobado. ¿Por qué? Y que ores por esto, ores por la evangelización, porque el deseo de Dios es que todo hombre venga al conocimiento de la verdad. El apóstol Pedro nos lo dice de otra manera. Dice, Dios es paciente porque no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Dios, hermanos, los ha traído a cada uno de ustedes, aquí, hermana Cindy, hermano Dani, mi hermana, a todos, hermanos, a Josu, a Luisito, mi hermano Javier, a todos nos ha traído Dios, hermanos, para ser portavoces de su evangelio. Templos que tienen un atrio, hermanos, un atrio dedicado a los gentiles. Un atrio donde otros pueden venir y congregarse y aprender del Señor. Otros, hermanos, que estaban lejos, que no han conocido a Dios, que vengan por medio de nuestra vida y conozcan al Señor. Ese es el atrio de los gentiles, dedicado al evangelismo, dedicado a las misiones. Nuestras vidas, hermanos, tienen que ser ese atrio donde otros puedan venir y aprender del Señor. Era común, hermanos, en el tiempo de Jesús, que hubiera diferentes maestros enseñando en ese gran patio. Él mismo enseñó en ese patio. A él mismo lo querían golpear y lo querían matar en ese atrio por lo que enseñaba, hermanos. Nuestras vidas tienen que ser ese atrio que habla a otros que no están hoy en el pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que conociendo a Jesús como el Cristo, sean contados como pueblo de Dios, sean contados como familia de Dios, hermanos. ¿Se va entendiendo la palabra, hermanos? Sí, hermanos. Ese atrio, hermanos, no puede quedar sin enseñanza. Ese atrio no puede quedar sin maestro. Tú tienes, hermano, que tomar esta palabra, no por tus fuerzas, sino por la gracia de Dios operando en ti. Adéntrate a tomar esta palabra y que eso es lo que haya en tu boca. Y eso es lo que haya reflejado en tu vida. Para que otros que andan en la oscuridad vean la luz del evangelio en ti y ellos vengan a este atrio, hermanos. Ellos vengan y conozcan quién es Dios. Ellos vengan al evangelio y sean salvos por la sangre de Cristo, hermanos. ¿Cuál es el atrio, hermanos, de la oración? Era también común que en el atrio, hermanos, hubiera oración. Una de las funciones de los sacerdotes era orar, precisamente. Orar, hermanos. Y Dios nos ha traído para hacernos reyes y sacerdotes. Entonces tu función también es orar, hermano. Orar. Y la palabra específicamente en muchas de las cartas, hermanos, habla de orar. Orar sin cesar. Orar unos por otros, ¿no? Orar a tiempo marcado. Orar, hermanos. Orar. Pedro y Juan iban, ¿a qué hora? Al templo. ¿Cómo dice Hechos 3? A la hora novena de la oración. ¿Y qué sucedió, hermanos? Hubo ahí un milagro. Encontraron a ese cojo que estaba en esa edificación llamada la Puerta de la Hermosa. Le dijeron, no tengo oro ni plata, porque de verdad de nosotros no hay nada, hermanos. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, ¿no? Levántate. La Biblia narra que fue sanada esa persona. Entró jubiloso, cantando, entró danzando, entró brincando, y para todos fue notorio que esa persona quedó sana. Todos sabían que era alguien que estaba ahí siempre postrado, y por su incapacidad, por su lesión tal vez, porque había nacido así, porque llevaba muchos años pidiendo limosna, pero todos reconocían que esa persona había sido sanada. La oración, hermanos, está íntimamente ligada a la sanidad. Si hay oración en este atrio, hermanos, habrá sanidad de parte de Dios. ¿Sí, hermanos? Tomen en cuenta esto. ¿Dónde más hubo sanidad, por ejemplo? Hechos 16 nos narra, hermanos, que Pablo, estando en Filipos, con los otros discípulos, fueron al río porque iban a orar. Era la hora de la oración, hermanos. Y ahí encontraron a un discípulo,
a Lidia, hermanos. ¿Sí? ¿Sí han leído esa parte? Hechos 16 nos dice, hermanos, que Pablo fue a orar, fue al lugar de la oración, fue al lugar donde se reunían. Y entonces se encontraron con Lidia, hermanos. Y además también, hermanos, ellos se encontraron con una muchacha, hermanos, que por diversos días, a causa de que estaba poseída por un espíritu de adivinación, estaba ahí diciendo: estos hombres son siervos del Dios, ¿no?, Altísimo. Pero ¿qué sanidad hubo ahí, hermanos? Ella fue sanada de ese espíritu de adivinación. Y si nosotros somos templos que edifican un atrio de oración, hermanos, Hechos 13, 16 y 19, hermanos, van a sanar. ¿Qué significa cuando decimos Hechos 13, 16 y 19? La hechicería, la adivinación y la idolatría sistematizada. ¿Sí, hermanos? Eso es lo que Dios quiere sanar en las personas. Eso es lo que Dios quiere sanar con nuestras vidas cuando predicamos el Evangelio, cuando oramos, hermanos, por esos campos, cuando oramos por las personas a las que les compartimos. Dios quiere que sanemos, hermanos, hechicería, adivinación e idolatría, hermanos. Dios quiere levantar en nuestras vidas esos atrios, hermanos, donde no solamente nosotros tenemos sanidad, una sanidad primero espiritual, emocional y física, sino también sanar a las personas que nos rodean, hermanos, nuestras familias y nuestros campos. Dios quiere, hermanos, verdaderamente que nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Amén. Hermanos, cada domingo tenemos, previo al mensaje del púlpito, tenemos escuela del Evangelio, ¿no? Y en la gran mayoría de las ocasiones vemos el camino de salvación, hermanos, ¿cierto? Y hay una parte, hermanos, donde vemos en capítulo 3 de Génesis cómo Dios habla con Adán y Eva, ¿no? Era común para ellos hablar con Dios. En el diseño original, hermanos, el hombre hablaba con Dios. En el diseño original no había nada que se interpusiera para que el hombre se comunicara con Dios. Y aún después de la caída, Dios va y lo busca y habla con él, y él habla con Dios. ¿No le hace sentido, hermanos, que nosotros estamos creados para orar? ¿No le suena que usted tiene la capacidad, hermanos, de comunicarse con Dios? Dios quiere levantar atrio de oración en nuestras vidas. Atrio de oración, hermanos, para que a través de esa oración nuestras vidas sanen, permanezcamos en la comunión con Dios y otros vengan, hermanos, a Cristo. ¿Qué otro atrio hay? El atrio de los niños, hermanos. Y hermanos, yo les quiero referir, vean, vamos a ir al Evangelio de Lucas, hermanos, capítulo 2, versículo 46. Amén. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 46. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Lucas 2, 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Está hablando de Jesús cuando niño, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Pero era un niño. Humanamente, físicamente era un niño, hermanos. Pero estaba ahí. Estaba en la reunión. Estaba en la enseñanza. Y oía a los que enseñaban y también les preguntaba, hermanos. ¿Qué nos quiere dar a entender esto, hermanos? Los niños, hermanos, necesitan conocer la palabra de Dios. Las nuevas generaciones, los remanentes, necesitan ser guiados en la palabra de Dios. Necesitan ser instruidos en la palabra de Dios. Y déjeme comentarle, históricamente el pueblo judío
tenía una escuela elemental y una escuela secundaria. Más o menos como a la edad de 6, 7 años entraban a esta escuela. Y digamos que se graduaban como a los 13, hermanos. Porque a partir de ahí, los niños ya eran considerados para ayudar en las labores, ayudar en los trabajos, y se los llevaban a los talleres, se los llevaban al campo, se los llevaban a la construcción. Pero antes tenían que ser preparados, hermanos. Pero la preparación no quedaba ahí. Había escuelas a un lado de las sinagogas para seguir las enseñanzas, hermanos. A falta de templo, cuando el templo fue destruido, hermanos, y los judíos que fueron esparcidos, muchos levantaron sinagogas donde se daba ese culto a Dios. Pero a un lado, hermanos, había esta escuela donde se daba la preparación. Y ustedes, hermanos, si recuerdan, hay una parte en la Biblia, en Hechos 19, donde Pablo sale de la sinagoga y se va a un lado a la escuela de Tirano. Porque era un sistema, hermanos, de educación, era un sistema de preparación para las personas. Y las sinagogas, hermanos, distribuidas en todo el territorio de Israel, tenían esta misma escuela. Era la sinagoga y aquí a un lado, como hoy, hermanos, tenemos la escuela. ¿Sí me entienden, hermanos? No hay nada gratis en la palabra de Dios, no hay nada que se le ocurrió al Señor, algo que se sacó de la manga. No, hermanos, todo está diseñado dentro de su plan. La educación de los remanentes en la palabra, hermanos, es vital, es fundamental, hermanos. Dios permitió, hermanos, que de verdad esto fuera así. ¿Por qué? Porque no había otra manera, hermanos, en que los niños conocieran al Señor. La Biblia bien dice, hermanos, Jesús hablando, diciendo: no impidan que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, hermanos. Las maestras de escuela dominical se saben un versículo de Proverbios, ¿no? 22:6, ¿no? Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cierto, no? Ok, hermanos, pues miren, déjenme decirle que no solamente los niños de edad, hermanos, necesitan ser instruidos en la palabra. También aquellos que son nuevos, también aquellos que van comenzando. Los niños espirituales, hermanos, necesitan ser instruidos en la palabra. Y miren, hermanos, les voy a mostrar nada más algunas formas en las que Dios preparaba la educación de los niños en ese tiempo. Por favor, ayúdenme a leer, hermanos. Vamos a ir a Deuteronomio 6. Tengo aquí varias, hermanos, pero vamos a leer por economía del tiempo solamente 3, hermanos. Deuteronomio 6, hermanos. Esta es una parte, hermanos, que hasta el día de hoy los judíos siguen repitiéndose. Deuteronomio capítulo 6, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 4, hermanos. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Les está haciendo sentido la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ya tenemos Deuteronomio 6:4. Amén. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento, ¿no, hermanos? Amén. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y ve aquí, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Una de las maneras en que los niños aprendían, hermanos, era por repetición. Y era por estar escuchando, escuchando y escuchando. ¿Ustedes creen que eso de transcribir la palabra y de andar repitiendo el camino de salvación es de gratis? No, hermanos. Es porque Dios diseñó ese sistema para que nosotros podamos retener la palabra en nuestras vidas y se grabe el evangelio. Repítelas, escríbelas,
grábalas, háblalas. Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino, se las harás saber a tus hijos. Es repetición, hermanos. Es estar escuchando una y otra vez. ¿Sí, hermanos? Porque hoy, hermanos, relativamente las Biblias aún siguen siendo baratas. Pero en ese tiempo, hermanos, tener un rollo de la Escritura era caro. Era equiparable a comprar una propiedad, era caro, hermanos. Y se tardaba mucho tiempo la gente en producirlos, porque no todos podían producirlos. Eran escribas entrenados que se tomaban un tiempo y ceremonias para hacerlo. ¿Sí, hermanos? Y entonces, hermanos, acudían a la sinagoga, acudían a la escuela para escuchar, para repetir, para grabarlas en su casa. Hermanos, necesitamos que los niños graben el Evangelio, y no solo los niños, también nosotros. Que seamos un atrio, hermanos, que prepara a esas futuras generaciones. ¿Por medio de qué otra cosa aprendían en ese tiempo? Acompáñenme, por favor, a Proverbios 27:17, hermanos. Este proverbio me encanta. Es el lema de una de mis bandas favoritas. Proverbios 27:17. Amén. Amén. A ver, voy a leer esta versión. El hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. ¿Sí, hermanos? ¿Qué quiere decir esta palabra? Reina Valera lo dice así: el hierro con hierro se aguza, así el hombre se aguza en el rostro de su amigo. Es decir, que las habilidades de las personas, el trato en el que tenían que ser educados, tenía que ser, hermanos, por imitación, por relación con alguien que te enseñara. Por eso el hierro con hierro se afila, se hace más agudo. Dios quiere, hermanos, que nuestras habilidades y talentos estén a su servicio, pero que sean agudizadas, que sean afiladas, perfeccionadas con otros que están en la misma especialidad. ¿Me entienden? Que aquí nuestros hermanos que sirven en la alabanza, ellos primeramente estén preparados en la alabanza, sean teólogos en la palabra, sean adoradores de verdad y enseñen la formación musical a otros, para que con la palabra de Dios y con lo que Él ha establecido aquí en la Escritura, enseñen a otros a adorar. ¿Me entienden? Los maestros que preparen a otros maestros, que se agudicen las habilidades de aquellos que pueden enseñar. ¿Sí me entiende, hermanos? Pablo dijo a la iglesia: sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Vea esto, hermanos. No se lo aventó porque sí, no lo dijo porque era muy chido, sino porque hay una escuela, hermanos. Hay algo establecido por parte de Dios. El hierro con hierro se aguza, se afila. Y nosotros tenemos que aprender de aquellos, hermanos, que verdaderamente son discípulos, de aquellos que son obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad. Los niños también tienen que aprender de nosotros. Es responsabilidad de nosotros como iglesia, este atrio, que ellos puedan aprender correctamente un buen ejemplo y la palabra de verdad. ¿Estamos bien, hermanos? Amén. Y por último, de esta parte, hermanos, les quiero mostrar otra cosa por medio de la cual aprendía la gente. Esto está en Josué capítulo 8, hermanos. El libro de Josué capítulo 8. ¿Vamos bien? Ok. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
¿Para qué vamos a meditar en él? Para guardar, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Las personas en la educación del tiempo bíblico, hermanos, tenían que meditar, tenían que aprender, incluso tenían que memorizar, hermanos. Hoy, lamentablemente, en muchas partes del mundo el evangelio está prohibido. Y hermanos que no les ha importado dar su vida, hermanos, por el evangelio, llevan la palabra de Dios y llevan Biblias, hermanos. Y muchas de esas Biblias, hermanos, ¿qué pasa? Son desmenuzadas, hermanos. ¿Para qué? Para que te puedas aprender esta porción, esta hojita. Y si tu vida corre riesgo, te la comas, o la entierres, o la escondas. Pero hoy, hermanos, hay cristianos, por ejemplo en China, que les das 2, 3 hojitas de la palabra y lo memorizan, porque es la única Biblia a la que tienen acceso, hermanos. Nuestras vidas, hermanos, de verdad tienen que ser atrio para preparar a futuras generaciones. Y que esta palabra, hermanos, no la despreciemos durante la semana. Sea una palabra en la que meditemos de noche y de día, porque así Dios va a prosperar nuestro camino. Pero no lo hagamos por la recompensa y la bendición. Hagámoslo, hermanos, porque es la forma de conocer a Dios verdaderamente. Si otros hoy están padeciendo a falta de Biblias, hermanos, nosotros que tenemos esta Biblia, enseñémosla, tomémosla. Verdaderamente Dios quiere edificar esos 3 atrios en nuestras vidas. El atrio de los gentiles, que es el evangelismo y las misiones. El atrio de la oración, hermanos, para estar en una comunión verdadera con Dios y que seamos sanados y que sean sanados nuestros campos. Y el atrio de los niños, para preparar a las futuras generaciones, para transmitirles el pacto. Hermanos, imagínense esto. Voy a poner aquí un supuesto. ¿Se acuerdan cuánta gente murió en la pandemia? Imagínense que todos nosotros hubiéramos muerto y solo hubieran quedado nuestros niños. Le hago una pregunta. ¿Podrían ellos continuar con la evangelización del mundo? ¿Podrían ellos continuar, hermanos, predicando que Jesús es el Cristo? ¿Podrían ellos ir a las naciones? Tal vez no, hermanos. Tal vez tendría que venir otra persona a enseñarles. Tal vez tendrían que ser llevados a otros lugares para aprender el evangelio. Pero si hoy nos ha dejado Dios el cuidado de esos jóvenes y de esos remanentes, es para que ellos le den continuidad, hermanos, a esta obra que Dios está haciendo con nosotros hoy. ¿Sí, hermanos? ¿Ustedes son padres? ¿Tú eres madre? Allá atrás hay otras 2 mamás. Aquí está otra madre. Acá, mi querida Yas es madre. Ahí están sus 3 hijos, mi hermana Oli. Allá atrás, mi hermana Epi, son madres. Allá, nuestra hermana Mercedes. Allá, Clau, mi hermana Rebe. Aquí hay muchas madres. Y hay muchos padres. Entonces necesitamos, hermanos, tomar responsabilidad en la preparación de estos remanentes. Hermano, por amor al Señor, nosotros tenemos que prepararlos. De verdad, hermanos. ¿Cree usted que el plan de Dios es que permanezcamos aquí nada más? ¿Cree que el reino de Dios solamente se limita a este salón por el cual damos también gloria a Dios? No. No, hermanos. ¿Y cree que Dios quiere dar el evangelio solo durante nuestras vidas? No. Mientras el Señor no regrese, hermanos, nosotros tenemos la encomienda de predicar este evangelio. Y si nosotros morimos, hermanos, tiene que haber alguien que dé la continuidad.
Preparemos a esos niños. Preparémoslos, hermanos. Es parte del deseo de Dios que ellos, si nosotros paramos, vamos a la presencia de Dios, ellos continúen dando el Evangelio. Y mientras vivamos, seamos gente de oración. Y mientras vivamos, gentiles, es decir, gente que no está en el pueblo de Dios, venga al Señor. Vamos a orar entonces, hermanos. Que Dios nos permita hacer esos templos que preparan estos 3 atrios. Amén. Amén, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por darnos a conocer tu plan, Señor. Permítenos entender que así como Pablo fue llevado a edificar una iglesia, así como Bernabé fue edificado primeramente por los apóstoles y mandado a edificar a una iglesia, así como ellos sirvieron en tus deseos e hicieron viajes misioneros, permítenos, Señor, nosotros ir también a los gentiles. Permítenos a nosotros también servir a la iglesia. Permite que tu pueblo, Señor, cada uno en lo particular y todos colectivamente, seamos ese templo que prepara los 3 atrios para alcanzar aún aquellos que están perdidos, aquellos que están en oscuridad, aquellos que no han escuchado tu evangelio, aquellos que no conocen a Jesús el Cristo. Ayúdanos a ser gente de oración, gente que está en una comunión ininterrumpida contigo, gente que ora sin cesar, que se concentra en ti, Señor, que disfruta de ti. Permítenos ser esa gente que sana esos campos por medio de la oración. Y también, Señor, permítenos ser esas personas que educan y que preparan a las nuevas generaciones, ese atrio de los niños para dar la continuidad a tu evangelio. Permite que nuestras vidas, Señor, toda sirva a tus propósitos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas que están dejando de lado las tonterías, los juegos, la informalidad, y permítenos aferrarnos seriamente, Señor, a tu plan. Ayuda a que haya unidad en tu iglesia, en tu pueblo, Señor, y que todos podamos, Señor, ocupar nuestro lugar en tu reino. Esa gracia que tú has dado a cada uno, Señor, sea utilizada para este propósito. Los talentos, Señor, y las especialidades que tú has dado por tu gracia a esta congregación, todas sirvan a tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar nuestros motivos personales, nuestros temores y cosas aún que nos detienen para servirte libremente. Permítenos, Señor, tomar con seriedad esta obra a la cual tú nos has llamado. Ayuda a que nuestras vidas verdaderamente todas sean para tu gloria. Lo pedimos, Padre, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Cristo. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos.